buenos días chicos. Esta mañana, iniciando el día, vamos a trabajar un tema muy especial en relación a las artes, la ciencia y la cultura en cuanto al siglo XX. Antes de iniciar, yo quiero siempre hacer hincapié en algo muy importante. Seamos responsables en la vida, que ahí depende el éxito. En pantalla estamos revisando, queridos jóvenes, señoritas, una frase, una reflexión enfocada en un ámbito en el cual respecta mucho, se relaciona demasiado a lo que es la asignatura. La leemos. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y saldrás triunfador en 1000 batallas. Sun Tzu, el arte de la guerra. El tema en cuestión es las artes, ciencia y cultura en el siglo XX. La competencia de la clase es la siguiente: indagar e investigar qué son las artes plásticas en sí y cómo se adapta con la literatura en los periodos de conflicto, conocer más sobre los diferentes géneros de música que se dieron en el siglo XX y determinar los avances que se dieron en la tecnología y las ciencias en el siglo XX. Entrando en materia, las artes, ciencia y cultura en el siglo XX. Las artes, ¿qué implica el término arte? Son el medio por el cual los individuos expresan sentimientos, emociones, pensamientos e ideas. Es también un juego con las apariencias, lo sensible, los colores, las formas, los volúmenes, los sonidos, etc. A eso le llamamos actualmente arte. Una de las características más sobresalientes del arte del siglo XX fue el impacto sobre la vida cotidiana. Los artistas se transformaron muchas veces en portavoces de reclamos políticos y propuestas ideológicas. Por otra parte, el arte se convirtió en una mercancía, en una de las formas de inversión favoritas en su momento, ¿verdad? Todo lo que era comercialización en cuanto al término arte. La ciencia. Los avances y logros científicos ocurridos durante el siglo XX superan los desarrollados en todos los siglos anteriores, pues su impacto se vivió tanto en los círculos académicos y científicos como en la vida diaria. Se establece una relación entre ciencia y sociedad. Las artes plásticas y la literatura en los periodos de conflicto tiene mucho que ver en cuanto a la relación que se da en relación a la parte de la terminología de la historia. Las artes plásticas también se les denomina bellas artes y son todas aquellas expresiones artísticas que se caracterizan por el uso de elementos moldeables donde se representan sentimientos. En este momento, cuando estamos revisando en pantalla una presentación en relación al tema Ciencia, Arte y Literatura del siglo XX. Vamos a irla viendo detenidamente cada uno de estos apartados. Ciencia del siglo XX. Durante el siglo XX, los avances científicos y técnicos han cambiado radicalmente la vida cotidiana de las personas. La ciencia, sobre todo la física, tuvo un avance espectacular a comienzos del siglo con las teorías de la mecánica cuántica, a partir de la Segunda Guerra Mundial y aún antes la aplicación práctica de esas teorías y las máquinas y las tareas, tradicionales o nuevas, han cambiado radicalmente la vida cotidiana de la gente. Arte del siglo XX. El arte del siglo XX se ve fuertemente influenciado por la política y lo social del momento. No escapa a la realidad, sino que brota de ella, luego de la Ilustración, que había creado un sentimiento de confianza en el ser humano. La razón y la ciencia entraron en crisis. Las dos guerras mundiales marcan un clima tenso e inestable. La crisis europea y la crisis de la bolsa estadounidense en 1930 impactan en la sociedad creando movimientos artísticos de protesta.
Es una época de profundos y acelerados cambios, donde el progreso científico y tecnológico deja avances impensados como el automóvil, el avión, la televisión, la llegada del hombre a la luna, etc. Todo esto provoca un gran impacto en la sociedad y surgen movimientos artísticos como el futurismo. Literatura del siglo XX. La literatura del siglo XX comprende las obras, los movimientos literarios y autores del siglo XX. Es un siglo marcado por conflictos bélicos que sacudieron la conciencia de los escritores, la influencia de la tecnología, especialmente las artes audiovisuales como el cine y los medios de comunicación, incluso la radio, televisión e internet. La ruptura de los límites estrictos entre géneros y el intercambio entre diferentes lenguas y culturas que hacen que las obras muestren un grado de cosmopolitismo e influencias mestizas mucho mayor que en los siglos precedentes. Eso en relación a la literatura del siglo XX. Ciencia del siglo XX. Estos son algunos inventos del siglo XX, como la televisión, la avioneta, en este caso el avión, y algunos radares, ¿verdad? De señalización. Arte del siglo XX. Ahí tenemos como muestra algunas pinturas que regularmente se han creado dentro del siglo XX. Literatura del siglo XX. Algunas obras, algunos libros en cuanto a la parte de la literatura española, los cuentos coreanos del siglo XX y el teatro dentro de lo que es el siglo XX. Muy bien. Asimismo, tenemos otra presentación por aquí en relación al arte y la cultura en el siglo XX y XXI. Uno de los elementos claves para llevar a cabo la consecución de esta presentación es el siguiente. Vean, tenemos la parte también, elemento principal como la arquitectura. Tenemos alguna presentación de edificaciones ahí, modernas, ¿verdad? Tenemos la parte de la arquitectura que ha cambiado mucho durante el siglo XX y XXI, pasando a ser construcciones tradicionales a construcciones innovadoras. Y ahí podemos ver la diferencia, edificios tradicionales a algo sumamente diferente. Sigamos. En el siglo XX, la arquitectura se centró en edificios útiles para el hombre, por ejemplo las Torres Petronas, el Museo de Guggenheim y la Ópera de Sydney, y ahí tenemos algunos edificios modernos. Seguimos. En el siglo XXI, la arquitectura ha avanzado tanto que cada vez es más importante que alteren lo menos posible la naturaleza. Y ahí tenemos unos ejemplos. La cúpula del milenio de Valladolid, el Burj Khalifa y la Biblioteca Central de Seattle. Ahí tenemos algunas muestras de la escultura, también otro elemento importante dentro de la parte de las artes. La escultura ha cambiado radicalmente durante el siglo XX y XXI, utilizando los nuevos materiales y la abstracción junto con las figuras geométricas. Mire, ahí está una muestra de ello. Tipos de esculturas. Esculturas religiosas se tratan de obras que representan santos, dioses. Esculturas prófanas o profanas, aquellas que se enfocan en temáticas externas a la religión. Esculturas civiles, esculturas que muestran respeto hacia algún tema. Y las esculturas abstractas se hacen según los sentimientos e ideas del artista. Y ahí tenemos una muestra de ello. La escultura actual se ha alejado de la representación de la naturaleza. Sus formas abstractas buscan interactuar con la naturaleza de un espacio urbano. La pintura. Con la modernización se dan cambios en la pintura, surgen nuevas formas y nuevas influencias. También el arte abstracto es muy de nuestra era. En la actualidad puede decirse que encontramos la clásica figura de edad moderna, la belleza y la variedad del Renacimiento, las modernas formas como las de Picasso y Dalí. La pintura española conoció un gran momento en los años 20 y 30. El arte contemporáneo. El arte contemporáneo ha roto las fronteras tradicionales de la arquitectura, la pintura y la escultura. Ahí tenemos una muestra de ello. Los artistas contemporáneos utilizan también nuevos medios artísticos, la fotografía, el video, internet, las instalaciones, etc.
También mezclan elementos procedentes del arte tradicional con objetos cotidianos, representaciones escénicas o danza. La literatura. La literatura es el arte cuyo medio de expresión es la palabra. No pretende informar sino proporcionar satisfacción. Características de la literatura contemporánea. El narrador ya no sabe todo lo que pasa en el libro. El lector tiene que estar más atento ya que lo escrito no está perfectamente explicado. En la historia ya no influye el tiempo y la realidad. La historia muestra la personalidad del autor. Interesa más del sentimiento y las relaciones sociales de los personajes. El autor, lector y el narrador. Los elementos de la lectura. Estilos de literatura contemporánea. Romanticismo. El rechazo de la razón, la libertad y el sentimiento por encima de todo. Postromanticismo, igual que el romanticismo pero algo mejorado. El realismo, igual que las anteriores pero librándose de la fantasía y el sentimentalismo. Y el modernismo, rebeldía creativa en la literatura. Y ahí pasamos a la música. Dentro de la música podemos identificar algunos géneros musicales que son sumamente interesantes. Lo vamos a hacer de manera general. Puede decirse que la música es el arte de consistir o que consiste en dar los sonidos y los silencios una cierta organización. El resultado de este orden resulta agradable al oído. El desarrollo de la industria del disco permitió la difusión universal de la música, los siglos anteriores y también el avance de una importante cultura en torno a la música popular. Ahí tenemos algunos artefactos, algunos géneros. Historia de la música en general. Tenemos el cine. El cine es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes. Es también la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la ilusión de movimiento. Tipos de cine. Cine de autor, aquel que refleja el estilo del autor. Cine comercial, cine cuyo objetivo es conseguir dinero. Cine documental que muestra la realidad. Cine experimental, cine diferente. Cine mudo, sin sonidos ni voces. Y cine sonoro, lo contrario del cine mudo. Tenemos una muestra. Historia del cine para niños. Las nuevas tecnologías. A pasar los años hemos evolucionado radicalmente. Las nuevas tecnologías han tenido un cambio drástico. Las nuevas tecnologías nos facilitan la vida, eso es indudable, ¿verdad? Funciones, medio de expresión, canal de comunicación, exploración, intercambio, instrumento para procesar y encontrar información, medio didáctico. Gran salto de la informática. El video, una calculadora, tiene más potencia que el primer ordenador. Cada vez los ordenadores ocupan menos espacio. La telecomunicación, los microchips. Muy bien, jóvenes, y así podemos ir finalizando una jornada más con los tipos de géneros musicales. Música clásica desde el barroco, el jazz y el blues, el género musical de los años 30, el rock, el género de los 50, los 60 y los 70, la música de los 80 y los 90, el funk, el disco y el pop. La música actual, R&B, ritmos latinos, reggae, world music, folk y electrónica. Muchas gracias por su atención, bendiciones masivas para todos, todas, que pasen un feliz día. Cuídense.